y se une a esta comunicación Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos, para también conocer su opinión de esta decisión que ha tomado el régimen de Managua. Saludo, Gonzalo, y gracias por acompañarnos. Como organismo de derechos humanos, ¿qué representa la salida de Nicaragua cuando miramos que todavía permanecía en uno de estos foros internacionales y se podía escuchar a algún representante de la dictadura en estos espacios internacionales donde se abordaba el tema de derechos humanos de Nicaragua? Gonzalo. Buenas tardes, saludos, Gerard, a los que nos ven, saludos, pariente Félix Maradiaga. Saludos, querido pariente. Un placer. Te interrumpo rápidamente solo para felicitarte y para agradecerte, porque sé que sos un hombre muy modesto, pero quiero reconocer públicamente la entrega que tu organización y que vos personalmente, Gonzalo, has tenido en señalar las barbaridades del ejército durante muchísimos años. Creo que hay que reconocer el trabajo valiente que tu organización, vos y tu equipo han venido haciendo. Como nicaragüense, yo te lo quiero agradecer. Muchas gracias, Félix. Acá me acompaña mi colega Juan Carlos, que ha ido bastante por esos espacios del Consejo de Derechos Humanos. Comenzar con algo, y se complementa con la mirada que ya presentó Félix, y escuché otras intervenciones antes. En primer lugar, aunque se confundió el régimen, los panfletos anunciando la medida, porque habían sacado a ellos a alguien que anunció una propaganda de que se salían de la ONU, y corrigieron eso inmediatamente, una nota de ellos. A partir de una cosa, anunció la esposa del tirano, la digamos, co-dictadora, Rosario Murillo, anunció la salida, dicen, del Consejo de Derechos Humanos. Punto de partida, no anuncian salida de las Naciones Unidas. ¿Eso qué implica? Que independientemente del enojo que tengan, que es un enojo sin razón, y es de, diríamos, arrechura por el nivel de fiscalización que ha jugado el Consejo de Derechos Humanos, sus diversos mecanismos. Y importante, el Consejo está compuesto por 47 miembros de Estado, que se hace esa composición por rotación. Nicaragua no está integrando esos 47 ahora. Es decir, y para entrar el tema de fondo, como Estado de Nicaragua podría decir, cuando toque rotación y pueda hacer una posibilidad de ocupar una silla, el Estado de Nicaragua, ahorita administrado por la dictadura familiar, podría decir, nosotros no vamos a ocupar una silla. Podría darse eso, no vamos a ocupar silla, y porque nos toca por razón del territorio y la rotación, no la vamos a ocupar. Eso no le exime de la fiscalización que cumple el sistema universal de Naciones Unidas. Repito, no se están saliendo de Naciones Unidas. Y recordemos que Naciones Unidas, creada en el 45, por cierto, 1945, cuando se crea las Naciones Unidas, a los 3 años, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y Nicaragua fue de los estados que estuvo, digamos, en ese acto fundacional que después le dio lugar a la carta que se conoce de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos, de la cual Nicaragua vino en esa evolución del derecho internacional y especialmente del derecho internacional de los derechos humanos, siempre ha venido ahí Nicaragua como Estado. En aquel tiempo, vale decir, estaba la dictadura somocista, pero Nicaragua ahí estaba, ahí ha estado Nicaragua. Y lo que quiero dejar en esta primera presentación, y podría compartir también mi colega Juan Carlos Arce, es que la rabieta, el enojo que se tiene el régimen con lo que dice que anuncia que se salen del Consejo y dice de todos sus mecanismos que le llaman satélites, no los deja fuera de la fiscalización, del escrutinio de Naciones Unidas, porque no están renunciando a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no están renunciando
al comité, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, a todos los pactos y tratados que se han venido aprobando a través del tiempo en Naciones Unidas. Es importante hacer esa diferencia para dejar este primer mensaje, que no se escapan de la fiscalización. Y termino con esta idea que estábamos hablando previa a esto, que el grupo de expertos, escucharon hoy al presidente del grupo de expertos, dijo algo trascendental, que el Estado de Nicaragua y particularmente este régimen de cajón acude a la Corte Internacional de la Haya. Y el presidente del Consejo, el presidente del grupo de expertos dijo, ya que ellos van bastante ahí, pues los estados podrían acudir a la Corte Internacional de la Haya para llevar a este régimen por violaciones, en el caso particular con el tema del destierro. Se puede llevar. Entonces, aquí se van a salir de la Corte Internacional de Justicia, que por cierto, si ya leímos la reforma, la destrucción de la Constitución, el texto que ellos inventaron, que no es una Constitución porque no cumple los parámetros para llamarla Constitución, ellos ponen incluso la sentencia de la Haya. Entonces, ¿se van a salir de todos esos instrumentos? No lo van a hacer. Entonces, lo que quiero dejar como primera idea es que no se escapan de la fiscalización del sistema de Naciones Unidas. No sé, Juan Carlos, si... Juan Carlos, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y sobre eso va mi pregunta. ¿Qué se espera el día de mañana de los países que conforman el Consejo de Derechos Humanos? Ustedes como organización, como colectivo de derechos humanos Nicaragua, nunca más han estado todos estos años denunciando, compareciendo en foros internacionales, pero mañana hay algo que es relevante, aparte de que se puedan anunciar nombres de responsables en las violaciones de derechos humanos y que ahora se incluye al Ejército de Nicaragua, la salida de Managua de este foro. ¿Qué se espera el día de mañana? Bueno, muchas gracias, Gerald. Bueno, yo quisiera, antes de responder tu pregunta, reafirmar que este exabrupto de la codictadura no tiene mayor trascendencia legal. O sea, no tiene mayor trascendencia legal. El Consejo, el grupo de expertos podrá continuar haciendo el trabajo valiosísimo que están haciendo. El trabajo que hace el grupo de expertos y la oficina del alto comisionado va a ser de muchísima valía para los procesos. Ya no puedo decir que se van a abrir en el futuro, que están abiertos. Y este exabrupto de la codictadura se debe a que se sienten acorralados también. Es decir, tienen un proceso en Argentina, tienen el grupo de expertos que señala con todas sus letras, con nombres y casi que apellidos, al Ejército de Nicaragua, que era el último eslabón que quedaba. Tienen una oficina del alto comisionado que mañana va a presentar su informe, de tal manera que seguramente que lo que va a pasar mañana es que va a haber repudio internacional, va a haber una condena internacional clara, porque ¿qué es lo que pasa, Gerald? Que yo creo que la comunidad internacional cada vez está más clara y más convencida de lo que pasa en Nicaragua, ¿no? De las atrocidades, de las brutalidades. Realmente no encuentro las palabras que puedan calificar lo que está pasando en nuestro país. De tal manera que el régimen se ha encargado de esto. Y si nos acordamos, prácticamente casi para cada Consejo de Derechos Humanos pasa algo, precisamente porque la dictadura también actúa, pareciera marcada, incluso impulsada por el enojo, porque si vos ves, en el discurso de la codictadura señala de manera reiterada al grupo de expertos. Entonces, ¿qué significa? Que están molestos, están incómodos. Significa que esto que está pasando, que esto que estamos haciendo, que lo que se está trabajando, porque el grupo de expertos no trabaja de la nada, el grupo de expertos trabaja
en coordinación, en colaboración con las organizaciones de derechos humanos, con las víctimas, y es a partir de ahí que construyen y que plantean los informes que han sido contundentes, creo yo, y así lo fue el informe del grupo de expertos, lo será seguramente el informe de actualización mañana del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y frente a eso, ¿qué es lo que queda? Ya lo dijo Félix, yo creo que lo que queda es seguir presionando, pero fíjate que no tanto a los mecanismos y a las instancias, porque los mecanismos y las instancias de protección están haciendo su trabajo. Queda presionar a los estados para que abran procesos de jurisdicción universal y para que abran procesos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y también, ¿por qué no?, la Corte Penal Internacional, que ha abierto camino con jurisprudencia reciente. Es decir, hay que utilizar los mecanismos del derecho internacional. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, a Ortega no le importa. No es cierto. Sí le importa, sí les molesta, sí les mueve el piso, y esta reacción de Rosario lo demuestra. De tal manera que por lo menos nosotros como colectivo de derechos humanos vamos a seguir insistiendo. Y sabes, un paralelismo para terminar y no hacer más larga mi intervención, lo que ocurre con el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a decir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen validez. Por supuesto que tienen validez. Entonces hay que seguir intentándolo en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia y en todas las instancias a las que podamos acudir. Gerald, ese es el camino que nos queda. No nos queda otro camino. Es el camino de la justicia internacional y hacia ahí vamos, aunque al régimen le moleste. Gonzalo, ¿cuál es tu mensaje al pueblo de Nicaragua? Pero también creo que las familiares de víctimas reciben con mucho aprecio, con mucho entusiasmo este informe que se encamina a la justicia universal. Solo voy a poner un ejemplo, y mucho se utiliza en el periodismo, en la labor de ustedes, que se dice, apaguemos el micrófono, dejemos de grabar, dejemos de hablar. Cuando se iba a cerrar la prensa, publicar algo en blanco. Y entonces imaginémonos un escenario donde ya no sigamos diciendo nada. Cuando uno calla, o cuando cualquiera, Feli, ahora que estamos aquí compartiendo, si nos hiciéramos un imaginario que no digamos nada, vendría el reclamo porque ya se callaron, se silenciaron, no están haciendo nada. Creo que el seguir diciéndolo, el seguir contándolo, como lo hemos hecho, y mejorarlo, por supuesto, es vital. Sí, y todavía, definitivamente, y Juan Carlos lo dijo, el nivel de veneno que se expresaba recientemente al mediodía, y lo reiteraron, era por el informe del grupo de expertos. Era por eso. Y eso es un acumulado. Porque, y Juan Carlos dijo, el alcance jurídico, legal. Tratan con ese mensaje de hoy de pegar un golpe de imagen, pretendiendo aturdirnos. Se salieron, porque yo vi reacciones, lo vimos. Ya no tenemos nada que hacer en esas instancias. No es cierto. Entonces, ese es el impacto que quieren lograr, de expresar lo que ya en la práctica hacen con la humanidad de las personas en Nicaragua, desprecio a esos mecanismos que los siguen martillando y los golpean. Entonces, la labor de nosotros, lo menos que podemos decir es seguir subrayando, seguir diciendo, no desmayar. La lucha por la justicia en el mundo no ha sido fácil y a nosotros nos ha costado, pero creo que vamos labrando el camino correcto y les está doliendo, con todo y lo que digan, con todo y las barbaridades que nos quieran decir, con todo y que la lista de despojo de nacionalidad la podrían seguir ampliando. Les está doliendo el trabajo que es realizado por muchísima gente, por el activismo de Félix y mucha gente que está activa en la actividad política en el sentido amplio, por el movimiento grande de defensores y defensoras de derechos humanos. Sigámoslo haciéndolo. Les está llegando, ¿verdad? Por mucho que pataleen y digan que respetan por todas partes los derechos humanos, les está doliendo cada una de las resoluciones y las posibilidades
de sentarlos en el banquillo del acusado. Y termino con lo que decía también Félix. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y las posibilidades de justicia mucho menos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a los dos por habernos acompañado en esta transmisión especial de Nicaragua Actual.